Listo, ahora sí. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la clase. Como ya sabían, ya están al tanto. Hoy vamos a hablar sobre la elaboración de informes y en sí, qué es lo que tienen que hacer en todo su componente práctico a lo largo del semestre. A breves rasgos, ustedes van a tener cuatro prácticas en las cuales implementan las cosas que se supone ven dentro de teoría o a veces se adelantan temas. Y la idea es que ustedes dentro de esta materia, en su primer semestre van a aprender a elaborar informes, deben aprender a reportar datos y deben saber manejar cifras y tener cuidado y más que nada hacer un análisis de por qué salen bien las cosas o por qué salen mal. Porque entenderán que eso es algo que van a llevar a lo largo de su vida académica, así como profesional eventualmente. Dicho eso, la información para que ustedes realicen las prácticas la encuentran en esta página, Virtual Spot, la misma que ustedes utilizaron para hacer los MOOCs durante el pre, de comunicación, si no me equivoco, los MOOCs de inglés y demás. Tenemos también la parte de física, donde eventualmente dentro del semestre, pues ya les estarán diciendo cómo acceder, tienen que registrarlos, les darán cuándo ya están registrados para que revisen el material y demás. Pero bueno, la ventaja de aquí del MOOC es que se supone toda la información está organizada. Podemos verla con progreso, fechas y demás que tenemos que realizar a lo largo del curso. Pero teniendo en cuenta de que por ahora no están inscritos y algunas veces la página tiene complicaciones porque así es la vida, entonces habrá ocasiones en que no puedan acceder aquí a ver los laboratorios que tienen que relacionar, que tienen que trabajar. Y para eso está la página en YouTube de el MOOC de Física School. Los videos de las prácticas no están en su página principal, sino que están dentro de las listas y aquí les tocará ponerse a jugar un poco a ver en dónde están metidas. No les especifico las prácticas que se evalúan porque van cambiando. Ya, este último semestre que pasó, en estas vacaciones, de hecho, se supone que estaban diseñando qué nuevas prácticas se iban a tomar, de las cuales ya existen grabaciones, pero simplemente son prácticas que no se han hecho en bastantes años. Para que tengan un poco de contexto, antes, nuestra hermosa materia de física mecánica tenía otro nombre, tenía otro código, pero no solamente eso, sino que tenía además una separación de materias donde antes se veía como una materia la parte teórica y otra materia la parte práctica. Entonces, teniendo el práctico como una materia independiente, creo que ellos tenían como unas 12 prácticas o algo así, algo extenso. Entonces, cada una de esas prácticas tiene su propia grabación y es lo que encuentran dentro del MOOC y dentro de las grabaciones de ahí. En tal caso, no es más, sea cual sea la práctica que les metan, tienen información dentro de su canal de YouTube o dentro del MOOC. En lo que se relaciona a la elaboración de informes, deberíamos ver que siempre existe algún formato para que ustedes se guíen, para que sepan qué es lo que van a hacer y para que el profesor también sepa cómo debe evaluarlos. A su vez, entenderán que los profesores son humanos, no son máquinas. Entre eso, pues yo en su momento. Y con eso voy a que, si bien legalmente deberíamos seguirnos siempre por nuestra hermosa rúbrica, notarán que si es que alguno de ustedes llega a tener malas actitudes como profesor, va a ponerse machetero y va a tener justificación dentro de la rúbrica. Por ejemplo, yo en su momento cuando me presentaban informes asquerosos, y que por aquí tenemos una sección dentro de la rúbrica, bueno, esa no es la rúbrica, había un apartado por presentación donde podía quitar hasta 20 puntos. Y créeme que sí le saqué ventaja a veces cuando los informes estaban presentados un asco, donde se notaba que al alumno no le importaba. Y algo que deberían entender es que si a ustedes como alumnos no les importa su nota, peor a nosotros que no tenemos ninguna repercusión por calificarlos. Así que la idea de eso es que hagan un trabajo consciente, háganlo bonito y tengan en mente que nuestra función de profesores es guiarlos, no hacerles ningún daño, al menos al inicio. Entonces, ya quitándome eso encima, ¿qué es lo que podrían ver? Los formatos no suelen ser específicos o no suelen ser constantes a lo largo de los años. Son formatos que se van cambiando constantemente, dependiendo de qué es lo que nos pidan los alumnos, qué es lo que nos damos cuenta que se solicita en materias más adelante, como física, electricidad y magnetismo o termodinámica y óptica. Entonces, nos vamos ajustando. Este es el formato que se utilizó el semestre que terminó, no el vacacional, sino el anterior al vacacional. Entonces, quisiera que no se tomen esto como una camisa de fuerza, porque tranquilamente podrían cambiarles esto al semestre que viene. Depende tal cual de lo que hagan en estas ocasiones. Así que, dicho eso, este formato, que es el último, empieza con su respectiva carátula. Es algo que no se los obliga a que lo hagan impreso o a mano,
Y aquí tenemos un informe bien bonito. Me dijo que me lo pasó, que esta persona sacó más de 90, creo que 94. Y pues se puede notar por qué. Empezamos con que sí está presentando la carátula como debería de ser. Tiene todos sus datos ahí, que naturalmente los estoy tapando para que no se los vean. Dentro de eso, actualmente también tienen los objetivos en la carátula, que son cosas importantes que les ayudarán más tarde. A su vez, estos objetivos ya están dados, o al menos el último semestre que yo trabajé dentro de la materia, nosotros les dábamos explícitamente cuáles eran los objetivos a trabajar y ustedes simplemente debían copiarlos y una vez más presentarlo a mano o presentarlo impreso. Pero bueno, conociendo eso de ahí, con lo que ustedes seguirían son con los cálculos preliminares, donde aquí nuestro formato nos dice que en esta sección lo que nosotros hacemos es ver qué variables teóricas vamos a trabajar, donde básicamente son nuestros valores objetivos, qué valores se supone que voy a obtener. Basándonos en las prácticas más comunes que se han hecho en estos últimos años, las prácticas se basan en primero o segundo, depende de cómo se haga por la disponibilidad de laboratorios. Tiene una de caída libre, donde en la práctica de caída libre lo que generalmente ustedes van a hacer es calcular cuánto vale la gravedad, que idealmente les va a salir 9,81, obviamente metros por segundo al cuadrado. Y dentro de esta práctica de libre, ustedes también verifican que el exponente de su ecuación de desplazamiento, cuando dejan caer las cosas de reposo, va a ser esta cosa aquí. Van a encontrar que es un 2. Entonces, esos serían sus valores objetivos de la práctica, que serían sus valores teóricos, y una vez más, son los valores a los que ustedes deberían llegar a través de bastante razonamiento y manipulación de datos. Entonces, eso es lo que se describe aquí. ¿Qué cosas ustedes van a calcular? ¿Qué es lo que van a buscar? Y si es que tienen incertidumbres presentes, pues mostrarlas también. Ya hablaremos de qué son las incertidumbres. Pero bueno, conociendo cuáles son nuestras variables a presentar, deberíamos utilizar los conceptos aprendidos acerca del fenómeno físico dentro de las clases, de lo que conocemos, o pueden revisar el MOOC para adelantarse y consultar al profesor qué es lo que van a hacer, qué es lo que esperan. Recuerden que siempre que tienen dudas, sus profesores están en la obligación de responderles. Igualmente a mí me pueden hacer cualquier consulta cuando quieran, no tengo problemas con eso, pero la idea es esa. Vean qué es lo que deben encontrar. Pero como digo, las prácticas ya están establecidas. Pueden pedir a sus compañeros de semestres pasados sus informes para tener alguna idea de qué es lo que deben hacer. Probablemente para eso estamos aquí ahora. En tal caso, una vez ustedes plantean sus cálculos preliminares y saben a qué valores deberían llegar, lo que tendrían que hacer es después ponerse a jugar con los valores que ustedes tienen dentro del laboratorio. Ustedes dentro del laboratorio van a hacer bastantes mediciones, donde eventualmente esas mediciones a final de cuentas, son números que están distribuidos dentro de un espacio que a nosotros nos sirven para graficar. Y hacer una gráfica siempre es importante en cualquier tipo de trabajo, porque eso nos permite notar algún comportamiento que tengan los datos. Y así, obviamente, viendo un comportamiento, podríamos proponer ecuaciones, y ya proponiendo ecuaciones, podemos modelar lo que nos dé la gana y a través de la modelación podemos hacer millón maravillas. Eso será problema para segundo parcial si es que se llega a abrir ese curso. En tal caso, con la gráfica ustedes saquen información. La información más común que ustedes van a sacar de las gráficas en sí es siempre una pendiente. Y el tipo de pendiente depende de qué tipo de gráfica están ustedes generando. Por ejemplo, aquí, dentro de todo, esta es una hoja milimetrada, está describiendo una ecuación lineal, de forma que la pendiente la calculan con la ecuación de pendiente de toda la vida. Seleccionan un punto uno, un punto 2, determinan cuánto se está moviendo en X, cuánto se está moviendo en Y. Tal cual aplican la ecuación de la pendiente de toda la vida. La pendiente que es igual a delta Y sobre delta X y ya a ver qué le sale. En tal caso, obviamente estos datos salen en algún lado y como dijimos una vez más, nacen de los datos que ustedes sacan dentro de sus prácticas en el laboratorio. Entonces, ya teniendo un montón de números por ahí y aplicando ciertos cálculos, vemos que se nos aparece algo interesante que es la incertidumbre, donde eso también influye en el resto del sistema. Así que vamos a describir rápidamente qué es la incertidumbre. Ya. En sí, la incertidumbre es básicamente una duda. Las incertidumbres nacen cuando nosotros no estamos seguros de si lo que estamos describiendo está bien o está mal. Por ejemplo, déjame intentar minimizar esto, que el problema no es tan grande es que me está poniendo lento la computadora. Ya, ahí estamos manejando, creo yo. Bueno, menos mal. Ya, en lo que estábamos.
La incertidumbre, una vez más, nace cuando tenemos dudas y generalmente tenemos dudas a utilizar instrumentos, donde algo que les ruego por amor a Dios, dentro de sus prácticas ustedes al final tienen que establecer recomendaciones. Una recomendación que está prohibida es que digan, cambien los instrumentos, están dañados, porque los instrumentos funcionan. Lo que está dañado es, de cierta forma, su manipulación de ellos. Ya les comentaré ejemplos de las cosas que no deben hacer. Pero bueno. Vamos a coger algo bastante común para nosotros, que sería una regla. Ustedes conocen que obviamente una regla depende de su tamaño y bla, 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 pero normalmente lo que medimos con las reglas están en sus unidades de centímetros. Conocemos que tiene sus particiones, que están ahí metidos los milímetros, suponiendo que está bien espaciado esto. Nosotros siempre podemos hacer mediciones. Hacer mediciones sabemos que no es complicado, colocamos algún objeto random por aquí y comparamos en dónde nace este objeto y dónde termina. Y tomando este ejemplo todo feo, nosotros veríamos que aquí el fin de mi objeto no está alineado ni con esta raya del milímetro, ni con esta raya del milímetro, está en medio. Entonces, ahí es donde justamente se nos generan nuestros problemas y es como que, ¿y qué hago? ¿Qué presento? Presento el número grande, el número pequeño, presento algo que está en medio, ¿qué procede? Y justamente esa es la incertidumbre. Entonces, para nosotros determinar la incertidumbre deberíamos ver primero qué tipo de instrumento estamos trabajando y cómo se relaciona la incertidumbre del instrumento con la incertidumbre de la medición, que son dos cosas distintas. Así que vamos aplicando definiciones. Estas sus clases de laboratorio lo verán más a fondo porque están con diapositivas. Yo de hecho también las tengo, pero no sé si puedo compartirlas ahorita. Pero en tal caso, las descripciones van de esta forma. Una medición es una comparación. No, perdón, hay más personas metiéndose. Ya. Medición es una comparación de propiedades entre un objeto a medir y un patrón conocido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un objeto a medir, es obviamente algo que nosotros queremos caracterizar o ver qué propiedades tiene, cuánto vale cierta propiedad de él. Y cuando hablamos de un patrón conocido, hacemos referencia justamente a que para nosotros determinar la medida de algo, tenemos que compararlo con algo. Y les hago un ejemplo. Si ustedes cogen dos piedras del suelo, muy difícilmente van a conocer qué masa tiene cada una. Entonces, supongamos que sus masas son iguales. El problema es que como yo no conozco ninguna de las dos, pues sigo sin conocer nada de mi sistema. Entonces, para yo conocer la masa que tiene cada una de estas piedras, lo que tengo que hacer es meterla en algún instrumento de medición que compara alguna propiedad con lo que ya tiene establecido. Entonces, lo que nosotros estaríamos haciendo aquí, por ejemplo, al utilizar una regla, lo que hacemos es comparar la longitud que tiene nuestro objeto versus la longitud marcada dentro de nuestra regla, y ahí es justamente donde estamos haciendo comparaciones para medir alguna propiedad entre un objeto y un patrón conocido. Siguiendo de eso, veríamos que por más que nosotros tengamos un patrón, nuestro objeto que utilizamos para medir puede o no decirnos la verdad. O como estamos proponiendo aquí, mi objeto no calza perfectamente entre una marca de 1 milímetro y la siguiente. Está ahí botado en medio. Y eso nos lleva justamente al manejo de incertidumbres. La forma en la que nosotros escribimos las incertidumbres es para definir rangos. Lo que nosotros decimos cuando no podemos asegurar una medición es que como buenos ingenieros no aseguramos nada. Y lo que decimos es, mira, tu medición aproximadamente es de cierto valor. Ya, se aproxima algo. Pero para nosotros tener una seguridad nuestra como ingenieros, y ya les voy a hablar de ejemplos donde esto es importante, nosotros decimos, creo que es este valor, pero considera que puede estar un poco más hacia arriba o un poco menos, obviamente hacia abajo. Y eso es lo que nosotros representamos con incertidumbre. Teniendo en cuenta que estamos con un valor numérico y le sumamos y le restamos algo, aquí básicamente escribimos un intervalo donde nosotros decimos, mira, aquí está mi número menos algo, aquí está mi número más algo, y la medida real existe por ahí en medio. Lo que nosotros intentaríamos entonces es minimizar cuánto vale esta incertidumbre, porque así podemos estar más exactos. Tomo un ejemplo bastante sencillo, sus cuentas bancarias. Yo les puedo decir, en sus cuentas existe entre 0 y $100. Obviamente, como el dinero es bueno, pues decimos, perfecto, está bien. Me gusta que hay entre 0 y 100 y no que tengan números negativos dentro de eso.
El problema es que no es lo mismo tener $1 a tener 99, que ambos están dentro del rango. Y obviamente para hacer nuestros gastos necesitamos saber más o menos cuánto tenemos exactamente en nuestras cuentas para saber si podemos o no comprar algo. Entonces, por eso a nosotros nos interesa reducir lo más posible nuestra incertidumbre para tener más certeza de qué valor estamos trabajando. Y aquí vienen las representaciones y el cómo metemos todo en una sola masa. Lo que estaríamos haciendo entonces es que cuando reportamos una medición, lo que nosotros hacemos es plantearlo de esta forma. Un reporte va a ser una medida más o menos la incertidumbre de esa medida, donde la incertidumbre nosotros la representamos con esta D. Es en sí una delta. Recordarán que muchas cosas de matemáticas y física estamos aplicando letras griegas, entonces aquí está una más, entonces esa cosita bonita se llama delta. Conociendo eso, lo que nosotros diríamos es que, por ejemplo, si yo tengo un objeto, no sé, tengo un borrador al lado mío y lo mido, voy a poder encontrar que su longitud ronda o está aproximadamente en los 5 centímetros. Pero asimismo, una vez más, mi regla no es exacta, el borrador puede que esté comido en ciertas esquinas, entonces se me hace difícil medir la longitud de ese borrador. Por lo tanto, yo no puedo asegurar que la longitud de ese borrador sea de 5 centímetros. Lo que nos toca hacer en esos casos es decir, mira, mi longitud va a ser de 5 centímetros más o menos la incertidumbre de la longitud, que eso ya depende una vez más de qué tipo de instrumento estemos trabajando y demás. Suponiendo que tenemos una incertidumbre de 1 milímetro, lo que diríamos es que sumamos y restamos 0,1 centímetros. De aquí nos toca aplicar un par de reglas, recordarán cifras significativas que vieron hace poco dentro del PRE cuando recién pasaron. Y justamente eso es lo que nos toca trabajar. Pero a breves rasgos, esto es lo que nosotros hacemos. Decir una vez más, de reportar una medida, lo que hacemos es colocar el número que creemos, más o menos la incertidumbre que nosotros estaríamos encontrando. Ahora, ¿por qué es interesante o importante plantear una incertidumbre? En sí, como comentaba, eso nos da a nosotros una seguridad como ingenieros, en el sentido de que ya más adelante, cuando estén en su vida de ingeniería, ya graduados y a cargo de obras, ustedes obviamente van a diseñar cosas. Un ejemplo sencillo, pueden estar diseñando puentes o pueden estar diseñando ascensores. Y menciono estas dos cosas específicamente porque son dos estructuras que suelen ser muy mal utilizadas por las personas. Y les voy a poner un ejemplo de algo que en su momento me trajo problemas con cierto club raro, pero bueno, la idea era esta. Ciertas personitas de un club habían subido una foto, todo orgullosos, que decía, el ascensor tenía capacidad máxima de 5 personas, no, de 3 personas y estamos 5. Yo lo vi y mi espíritu ingeniero dijo, son idiotas. Si es que el diseñador de ese ascensor no supiera que el público en general es estúpido y puede matarse, él podría ir preso. Supongamos que realmente el ascensor aguantaba solo 3 personas y se metían los 5. Creo que no es sorpresa para nadie decir que obviamente si es que el ascensor decía la verdad y aguantaba solo 3, el cable se rompía, estos sujetos se iban a parar hasta el piso, morían, le caía una demanda al ingeniero a cargo por negligencia. Entonces, el ingeniero lo que hace realmente para quitarse cualquier cargo legal, es decir, primero, miente sobre la capacidad. Puede que un ascensor realmente no aguante 3, que aguante unas 7 personas. Pero asimismo, él dice, mira, yo lo diseñé para que aguante 7 personas, pero por las condiciones de trabajo, por el mantenimiento que le des o no le des, por las cargas que tenga, porque entenderán que mientras más peso le metemos, como que más se daña eventualmente. Yo creo que esto puede aguantar 7 personas, pero suma y le resta de una. Yo me hago responsable hasta ese punto. Si es que tú excedes ese punto, ya no es mi responsabilidad. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos como ingenieros. No aseguramos algo de forma directa, porque sabemos que las cosas ambientales y las cosas que no controlamos van a afectar al sistema. Y eso luego nos puede costar nuestra cabeza. Entonces, una vez más, por eso nosotros establecemos rangos y ya es cuestión del dueño, pues asegurarse que no se abuse de eso, no se saben del rango, para si algo falla, pues echarle la culpa al ingeniero y así. Entonces, esos eventualmente serán ustedes. Dicho eso, nos interesa obviamente saber cómo calcular esto y para eso tenemos dos tipos de incertidumbres que se basan en los tipos de instrumentos que tenemos, para lo cual nosotros diferenciamos en que nuestros instrumentos se dividen en instrumentos análogos
y digitales. Los digitales creo que se explican solos, son todos aquellos instrumentos donde nosotros los utilizamos y alguna pantallita nos da un número, ya, un número que realmente es algo estático, algo que no veríamos que cambie y es más que nada algo que no depende de nosotros. ¿Me explico? Si ustedes cogen sus relojes en este momento del teléfono, computadora, lo que sea, veríamos en ese instante que la hora marca 7:32. Puede que yo parpadee, puede que yo esté utilizando lentes, puede que esté mareado, puede que haya ido de fiesta el día anterior y vean borroso, y escuchen colores y demás. Pero si ustedes miran una pantalla, van a ver este número. Es decir, el número no es ambiguo a ustedes, es a prueba de ustedes. No importa sus condiciones, el digital les va a dar un valor y ustedes simplemente deberían copiarlo. Mientras que un instrumento análogo es aquel donde sí dependemos de nuestra visión o de algún sistema mecánico. El ejemplo más sencillo con el que podemos comparar los dos son con balanzas. Si ustedes tienen una balanza digital, pues van, se paran en esa cosa, les sale un número y están felices o frustrados dependiendo del número que salga. Pero una balanza análoga lo que tendría es su agujita, la cual asimismo da vueltas y según qué tanta vuelta de esa cosa, estamos felices o estamos enojados. La idea es que cuando nosotros tenemos nuestra balanza análoga, nosotros tenemos justamente problemas al pararnos en ella, porque por culpa nuestra, por nuestra existencia encima de ella, nosotros vemos como que esta aguja se mueve de un lado al otro, obviamente se mueve poco, pero obviamente se mueve, no nos permite una lectura precisa, no nos da una lectura exacta de lo que está pasando ahí. Y así tenemos una infinidad de instrumentos, por ejemplo, sus relojes, suponiendo que no están con relojes digitales, obviamente, y están con relojes analógicos, los que tienen todavía las tres agujas y eso. Justamente el leer la hora en uno de esos relojes es algo sujeto a ustedes, a su visión, a si están mareados, si no están mareados, si están con lentes, no están con lentes. Entonces, todos estos instrumentos donde nosotros hacemos una medida con inspección visual, que es la forma elegante de decir medir al ojo, esos instrumentos nos presentan complicaciones. Entonces, nosotros deberíamos plantear que tienen una incertidumbre primero asociada a ellos y otra asociada a nosotros, de forma que hacemos lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con instrumentos analógicos, decimos que nuestro instrumento tiene alguna incertidumbre. Entonces pondríamos que tenemos la incertidumbre de un instrumento. Y esto. ¿Y cómo lo determinamos? Sigue en sí la misma relación para cualquier instrumento analógico. Lo que nosotros hacemos para calcular esto es ver cuál es la mínima lectura en dicho instrumento y dividimos eso para dos. Aquí hacemos referencia con esto a la mínima lectura, tal cual a la cosa más pequeña que nosotros podemos medir con cierto instrumento. Por ejemplo, si ustedes cogen una regla normal, ya sea de 10, 20, 30 centímetros. Como dijimos, sabemos que la medida como que más grande que marcan cada uno de ellos son centímetros. Tenemos ahí los centímetros espaciados, 0 centímetros, 1, 2, 3, bla, 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 hasta que se termine su regla. Y dentro de eso tenemos nuestra parte de los milímetros. Entonces, veríamos que así por defecto, lo más pequeño que nosotros podemos leer dentro de nuestras reglas comunes son un espacio de 1 milímetro. Y eso correspondería a nuestra mínima lectura. Entonces, para estas reglas, lo que estaríamos diciendo es que la incertidumbre de nuestra regla es de 1 milímetro y dividimos para 2. Entonces, al final, pues esto nos quedaría como 0,5 milímetros y tenemos que hacer transformaciones, ya vamos a hablar sobre ello. Lo importante aquí es primero entender por qué es nuestra división sobre 2. Y es básicamente por el problema que teníamos hace rato con el borrador. Yo no sé si mi borrador cae exactamente, pero no sé si mi borrador lo tengo que mandar al milímetro más grande o el milímetro anterior, y como tengo una oscilación entre dos datos, por eso dividimos para dos. Es como que, ¿sabes qué? Ni el uno ni el otro, vamos a la mitad, y así lo dejamos. Pero como mencionaba, una cosa es la incertidumbre, pero si es la incertidumbre del instrumento, y otra es la incertidumbre de la medición. Cuando hablamos de la incertidumbre de la medición, básicamente analizamos cuántas veces me estoy equivocando por culpa del instrumento. Es un poco raro, así que vamos a hacer anotaciones sobre eso, vamos a graficar. Y para eso, para que el gráfico esté más bonito, déjenme buscar una regla. Vamos a poner como less ruler. Ya, vamos a tomar esta de aquí.
No quería ponerlo en español, no me va a salir algo respecto a los periodos de las señoritas y ajá, no, no quería una clase que se ponga rara. Pero ajá, volviendo. Nosotros tenemos esta regla. Vamos a suponer que pongo por aquí una figura y esto representa un sacapuntas. La gráfica, si no me gusta, vamos a darle vuelta. Ya hay evaluación. Ya, nosotros leemos en centímetros. Así que bueno, yo puedo botar ese sacapuntas ahí y vengo a intentar hacer la medición. Obviamente ustedes pueden ajustarlo, pueden poner donde se sientan más cómodos. Como por ejemplo aquí. Yo diría que aquí yo empiezo en 10 centímetros y obviamente mi lectura final o mi longitud de este sacapuntas serían donde termina y pues le resto los 10 centímetros que tengo al inicio. Básicamente una ecuación de desplazamiento. El problema es que si bien yo puedo aquí estimar en dónde termina, y una vez más, por reglas y porque yo no sé si está bien centrada esta cosa o no, tengo aquí una incertidumbre de la regla, también tengo una incertidumbre de este lado. De hecho, pueden verlo aquí en el gráfico, no parece que estuviera perfectamente centrado este sacapuntas encima de la rayita del 10. Entonces, como yo no puedo asegurar que estoy bien o mal centrado, por eso, cuando utilizamos reglas normales, nuestra incertidumbre la estamos considerando dos veces. De forma que lo que diríamos es que la incertidumbre de nuestra longitud va a ser en este caso dos veces la incertidumbre del instrumento. Y aquí quisiera hacer énfasis en algo. No siempre se cumple esta relación. Como digo, depende del instrumento a utilizar. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando ustedes van a una tienda, depende de cómo se maneja la tienda, si está modernizada o no, generalmente ellas tienen una balanza. Y así como pueden tener una balanza digital, que es más bonita y demás, pueden tener una balanza analógica. Asimismo, una que funcione con resorte arriba y tenga la aguja aquí y se mueva esa cosa. O que de forma similar tenga un resorte en la parte de abajo y por aquí esta cosa da vueltas. Ya, la idea es la misma. Cuando ustedes pesan o miden la masa realmente de algo con esas balanzas, ustedes ven que solamente le hacen caso a una aguja. ¿En dónde termina? Aquí veríamos que nuestra aguja no comienza en un punto y termina en otro punto, como si pasara con el sacapuntas aquí. Entonces, aquí la incertidumbre de nuestra balanza vendría a ser exactamente la misma incertidumbre de la masa, porque una vez más aquí no estamos cometiendo dobles errores, no como en la regla. Y hago énfasis en la regla porque ustedes dentro de sus prácticas tienen, déjenme considerar, a ver, bueno, las comunes tienen caída libre que miden alturas con una regla, entonces tienen dos incertidumbres. Tienen velocidad instantánea que asimismo determinan distancias con reglas, tienen incertidumbres. Tienen giroscopios que asimismo hacen medidas de algunas cosas, tienen incertidumbres. Y la otra de segunda ley de Newton. Creo que eso también se aplicaban reglas para sacar la aceleración. Entonces, por eso nos interesa aquí lo de la regla. Y una vez más, generalmente van a aplicar la regla en dos puntos. Si ustedes solamente están colocando un objeto en una posición, pues ya sería solo una incertidumbre. Así que sí depende del caso, pero estamos haciendo diferencia entre ellos. Y aquí podríamos hacer prácticas. Vamos a hacer solo una con un reloj y ahí nos metemos con las digitales. Si nosotros cogemos un reloj cualquiera, sabemos que tenemos por aquí nuestras partes más importantes de las 12 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas y por ahí sus mediciones intermedias, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Entonces vamos a plantear que nosotros tenemos solamente esas marcas, no tenemos marcas más pequeñas aquí metidas. Y nuestro horero, bueno, horero está por acá y nuestro minutero está por acá. Ya, nos pide determinar cuánto va la incertidumbre de esta hora, de este reloj. Entonces, ¿qué es lo que veríamos? Si bien yo puedo estimar en dónde está el minutero y con eso decir, mira, según esto son estamos en la parte de 2 y más. En este caso, estoy casi en las 2:35 horas. Veríamos que justamente aquí no tengo minutos pequeños. Tengo solamente un pedazo que yo lo puedo asociar con 5 minutos. Entonces, para este tipo de relojes, su mínima medida sería de 5 minutos. Por lo tanto, diría que la incertidumbre del reloj es igual a la mínima medida, una vez más 5 minutos, dividido para 2. Y una vez más porque estamos haciendo una lectura a través de inspección visual. De forma que nuestra incertidumbre sería de 2,5 minutos. Lo cual a la mano veríamos que es bastante normal. En este tipo de relojes
como son bastante sensibles a golpes, caídas, la batería y demás se pueden atrasar o adelantar. Y generalmente solemos estar desviado una pequeña cantidad, que es prácticamente esto, 2,5 minutos, obviamente dependiendo de qué tan mal esté su reloj. Entonces es eso, siempre vemos la mínima medida que podemos medir sin hacer manipulaciones extra nosotros. Y de ahí, pues simplemente dividir para dos y aplicar eso en las ecuaciones según corresponde. Ya habiendo pasado los instrumentos analógicos, veríamos que en los digitales tenemos un problema similar. Poniendo una vez más el ejemplo de la balanza. Cuando ustedes atrapan una balanza, habrán notado que si ustedes empiezan a moverse adelante, hacia atrás o no se terminan de acomodar, la balanza empieza a cambiar valores. Voy a utilizar aproximadamente mi masa, no me he pesado un tiempo, pero sé que está en 70 kilogramos. Si tomo mi masa y me paro en una balanza, eso no necesariamente me va a marcar 70, sino me estaría marcando 70,1 o 70,2 o 70,3. Y no es más, depende de cómo yo me esté moviendo y demás, va a estar oscilando entre esos valores hasta que por ahí se queda sentado en uno y eso es lo que nos muestra y la pantalla empieza a parpadear y demás y dice, mira, esta es la que creo que es tu lectura. Cuando tenemos este tipo de instrumentos, veríamos que justamente nuestra afición por utilizar instrumentos digitales es que son más precisos que nuestra medida al ojo. Entonces veríamos que esta parte se mantiene, lo que está cambiando es mi último decimal. Entonces, cuando nosotros trabajamos con instrumentos digitales, nuestra incertidumbre está asociada a la magnitud del número más pequeño. En este caso, mi magnitud más pequeña sería esta de aquí, un decimal de orden uno, es decir, 0,1. Por lo tanto, yo diría que la incertidumbre de mi balanza digital va a ser de 0,1 kilogramos. Y así con cualquier otro tipo de instrumento digital. Vamos a tomar balanzas más sensibles y vamos a plantear lo siguiente. Ustedes dentro de alguna práctica de laboratorio van a medir la masa de algún bloque, de algún carro o de masitas colgantes, que es una de las que tienen en el MOOC. Entonces, utilizan su balanza, tiran las cosas aquí encima y les marca algo como 87,23 gramos. Veríamos que la lectura de masa que nos está dando la balanza es pues justamente ese número. Y aquí una vez más, como sigue siendo un instrumento de medición, yo debería desconfiar de él. Lo que diría es, a ver, ¿cuál es mi magnitud más pequeña? En este caso, pues mi decimal más pequeño, el número más a la derecha. Y en este caso, mi número más a la derecha en sí no es 3, sino el orden que representa ese 3. Veríamos que este número está en el orden de 0,01. Entonces, esta sería mi incertidumbre de nuestra balanza digital. Una vez más, es siempre el orden de magnitud del número más pequeño. Porque como les dije, esto es lo que puede estar cambiando. Puede estar aumentando a 4, puede estar bajando a 2, o así mismo puede dar saltos más grandes. Pero la idea es que solamente el número más pequeño es el que cambia. Y como es el que está cambiando, el que no está seguro, que está dudoso, así como bastantes de nuestra generación, ese es el que nosotros tomamos como la incertidumbre. Y de ahí lo implementamos dentro de nuestras ecuaciones, ya veremos cómo. En tal caso. Una vez determinado eso, volveríamos a la parte de los cálculos y veríamos que ya, yo puedo tener mis medidas, y como mencionábamos, no puedo asegurar una medida específica, sino que debo decirle a la persona que va a leer esto, mira, puede que por la precisión de los instrumentos yo me haya equivocado en una u otra parte. Entonces, debemos presentar también esas incertidumbres y para eso, en sí, las incertidumbres de las prácticas que ustedes van a realizar ya están dadas en el MOOC. Ustedes tienen ecuaciones de este tipo que a priori no se las tienen que memorizar, sino tienen que aprender a deducirlas, y es justamente lo que vamos a hacer en este momento. No es que nada porque como van a hacer bastantes mediciones a lo largo del semestre, tienen bastantes formas de calcular incertidumbres, pero todas siguen el mismo patrón, que es a través de derivadas. Así que teniendo eso en mente, nos metemos de nuevo con el primer capítulo, la primera clase que tuvieron aquí en el curso, que no fue conmigo, pero bueno, planteamos derivadas. Vamos a decir que nosotros tenemos una caja rectangular que pues tiene sus tres medidas, una medida en X, una medida en Y, una medida en Z. Ese mismo, para yo determinar el volumen de esto, pues vería que mi ecuación de volumen sería simplemente decir X por Y por Z. Pero a su vez, como yo estaría tomando estas medidas de X, Y y Z con una regla, vería que justamente el hecho de utilizar una regla, estaría introduciendo errores dentro de mi medición.
pues una vez más, las reglas no son precisas y nos van a causar problemas. Entonces, nosotros deberíamos presentar cuál es la incertidumbre de este volumen y para eso utilizamos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una función objetivo, lo que hacemos es analizar qué es lo que pasa si me equivoco aquí, luego en esta y luego en esta. Es decir, tomamos a cada una de estas como funciones por separado, de forma que nosotros hacemos lo siguiente. Aquí nosotros diríamos que el volumen es en sí una función de x, y, z. De forma que cuando yo calcule la incertidumbre de mi volumen, yo debería decir que esta incertidumbre de volumen está asociada, en este caso, a tres posibles incertidumbres. Básicamente, sumaría los errores provocados por mis tres variables, porque en este caso, pues solamente tengo que lidiar con tres variables. Entonces, mi incertidumbre de volumen sería proporcional a lo que pase en el volumen por culpa de que yo me equivoque en X. También depende del error que yo tenga por la culpa de la medición en Y. Y también depende del error que yo tenga en mi medición por culpa de la medición en Z. Dicho eso, obviamente nos interesa ahora saber qué carajo vamos a escribir aquí para poder seguir con nuestras vidas y nuestros informes. Entonces, después de haber planteado esto, lo que hacemos es en sí plantear, entre comillas, fracciones y multiplicaciones, de forma que decimos lo siguiente. La incertidumbre de mi volumen no es nada más que una multiplicación de algunas cosas y suma. Ya les voy a mostrar cómo funciona esto. Pero la idea es la siguiente. Como dijimos, tenemos una parte asociada a X, entonces debería que estar asociada a la incertidumbre por la culpa de X. Como tenemos una sección por la culpa de Y, tendríamos aquí la incertidumbre de Y. Y por último, como tenemos también una parte de Z, deberíamos tener una parte de nuestra ecuación que esté multiplicando a justamente el error que nosotros tendríamos en Z. Lo que va dentro de estas barras, que en sí son los valores absolutos, son fracciones que en sí son derivadas. Y ahora vamos a trabajar. Pero aquí quisiera que utilice un poco de análisis dimensional. Si yo pongo una fracción aquí toda rara, se supone que todo este término debe tener las mismas dimensiones que este diferencial. Por eso funcionan como una ecuación. Aquí el análisis dimensional se sigue manteniendo. Entonces, la transformación más fácil que nosotros podemos hacer es decir que, como aquí tengo x y me da pereza hacer muchas cosas, voy a decir que tengo aquí también dx aquí abajo. Y no solo eso. Tengo dx, pero aparte haríamos algo más. Como este se cancela con este, o de forma similar sus unidades, veo que me tiene que sobrar algo aquí que tenga las mismas unidades que el volumen. ¿Y qué mejor que poner simplemente diferencial del volumen? Lo que estaríamos haciendo aquí entonces es tener a nuestra función derivada respecto a una variable y la multiplicamos por la incertidumbre de esa misma variable. De forma que una vez más dimensionalmente, lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Cuando yo derive esto, como ya sabemos, una derivada es básicamente una división. Pierdo una magnitud, pierdo un orden. Entonces, yo sé que el volumen está en el orden de metros cúbicos. Si yo divido este metro cúbico para un metro, me quedan pues metros cuadrados. Y yo no puedo decir que un diferencial de volumen que está en metros cúbicos es igual a metros cuadrados. Debo deshacer ese cambio. Debo hacer que las cosas queden coherentes de nuevo. Y por eso es que multiplicamos aquí por el diferencial o la incertidumbre de nuestra distancia x. De forma que tenemos aquí también metros. Y, oh, sorpresa, se juntan y hacen otra vez metros cúbicos y nuestra ecuación funciona. Y lo mismo hacemos en el resto de partes. Tendríamos aquí la derivada del volumen respecto a y. Y aquí la derivada del volumen con respecto a z. De forma que lo mismo está pasando en cada una de estas zonas. Aquí en lugar de hacer la división y luego hacer la multiplicación, veríamos que es más sencillo decir que aquí, por ejemplo, tengo arriba metros cúbicos, tengo abajo metros, multiplico por metros, mira, se cancelan estos, me queda la misma unidad que me interesa y felices. Algo importante a plantear aquí es que el uso de estos valores absolutos recae en el hecho de que a veces las derivadas nos arrojan valores negativos. Y hay que recordar, dentro de lo que vieron en el pre, que las incertidumbres siempre las sumamos. Nosotros siempre vamos acumulando los errores, porque al final, mientras más operaciones haga, los errores podrían estarse acumulando y no necesariamente se van a aniquilar el un error con el otro. Entonces, eso es lo que nos garantiza el valor absoluto. Es decir, que siempre estamos sumando y no restando. En lo que respecta ya al manejo de las derivadas, sería tal cual como lo hemos venido trabajando desde siempre. Así que vamos a seguir aquí con el ejemplo del volumen y vamos a decir que, una vez más, mi volumen es x, y, z. Entonces, mi primera derivada sería decir que
Derivo el volumen respecto a dx, y eso sería tomar que solo la x es una función y el resto de cosas son constantes. No las miro, no existen para mí, no me interesan. Como toda derivada que tiene un polinomio y una constante, la constante sale de mi derivada y diría que esto va a ser a y por z multiplicando a la derivada de x con respecto a x, donde esto, pues, como ya sabemos desde hace rato, es nada más uno. Y así procedemos con el resto de funciones. Tendríamos la derivada del volumen respecto a y, misma forma. Como estoy derivando respecto a y, solamente me interesa y, el resto de cosas las considero como constantes, no las veo, no existen. Y tendría, como x y z son constantes, entonces salen xz y multiplico esto por la derivada de y respecto a y. Y así, como habíamos dicho, veríamos que nuestros resultados van perdiendo un grado, porque ahora tengo solamente y por z, tengo solo metros cuadrados en esas unidades. Aquí lo mismo, tendría metros cuadrados, y cuando hagamos la derivada del volumen respecto a z, nos quedaría xy, que es lo mismo. Tiene solamente unidades de metros al cuadrado. Por lo que para yo juntarlas con la incertidumbre del volumen, esto debería ser todo dimensionalmente coherente, y por eso nada más es que nosotros multiplicamos luego este resultado por un diferencial de x, para así corregir las unidades y poder seguir con nuestras vidas. Aquí entenderán que este ejemplo es bastante sencillo, bastante baboso, justamente porque es algo introductorio, pero esas funciones pueden ser mucho más complicadas, como por ejemplo la siguiente. Nosotros ya topamos el capítulo de energía, así que podemos decir que en una cierta medición tenemos los siguientes datos. Queremos encontrar la energía cinética de un carro, sabemos que eso es un medio masa por velocidad al cuadrado, y nos dicen que nuestra masa es de 2,1 más menos 0,2 kilogramos. Tenemos que nuestra velocidad es de, vamos a ponerle 14,2 más menos 0,3 metros por segundo. Y nos piden conocer no solamente cuánto vale su energía, sino también cuánto vale su incertidumbre. Entonces, vamos con lo más sencillo. Diríamos que nuestra energía pues, es simplemente la evaluación con los datos puros, donde tendríamos un medio de 2,1 por 14,2 al cuadrado. Y eso nos estaría botando una energía cinética de 211,722 joules, donde los decimales nos encargamos luego. Por ahora simplemente me interesa la parte de las derivadas. Ya conociendo la medida, ahora nos enfocamos en esto. Y lo que hacemos primero es identificar de mis variables, de mi función objetivo, quiénes son mediciones, quiénes no. Veríamos que el un medio pues es un cochino número, no es una medición, entonces no derivaríamos las cosas respecto a un medio porque no tiene sentido hacerlo. Pero como la masa sí es una medición y la velocidad sí es una medición, tienen errores, así que nos interesa ver qué errores en total tenemos por culpa de estos. Así que diríamos que incertidumbre de nuestra energía cinética va a ser igual a la derivada, y aquí me equivoqué de variables, vamos a corregirlo. Sería esta de rara, ya les explico por qué. Derivada de energía cinética respecto a, en este caso, la masa, porque me da la gana de poner la masa primero. Si ustedes quieren, pues iniciar el orden no importa porque es una suma cualquiera. Pero bueno, de ahí tendremos la derivada de energía cinética respecto a la velocidad, y asimismo multiplicaríamos esto por la incertidumbre de la velocidad. Ahora, en lo que respecta a este signo, esta D rara, asimismo, es un delta, pero es en sí cuando tenemos varias variables. Nos representa cómo vamos a derivar, pero derivamos de esa forma cuando son muchas variables. Si les resulta algo confuso, espero les sirva de consuelo saber que como están en primer semestre, esta rigurosidad no es importante para ustedes. Simplemente verán que algunos profesores les ponen de esta forma, otros les ponen con la D, como yo estaba poniendo hace rato, o unos les ponen derivadas normales, pero que sepan que la operación es la misma. Derivamos respecto a una variable, no a las otras, y luego sumamos las contribuciones. Pero bueno, dicho eso, veríamos que para nuestra primera parte, pues derivamos la ecuación respecto a la masa, así que vamos viendo qué nos quedaría. Tendríamos la derivada de k respecto a m, va a ser igual a un medio, la masa pues ya desapareció porque tendríamos derivada de masa respecto a masa, se hace uno, no hay nada más que ver aquí. Y por último, como estamos multiplicando la velocidad al cuadrado, pues esta derivada nos quedaría como un medio de velocidad al cuadrado. De una forma más sencilla, como lo hemos hecho con polinomios antes, podremos reordenar la expresión y decir que nuestra energía cinética es un medio de velocidad al cuadrado y todo multiplicando a masa.
de forma que se parece bastante a decir que yo tengo alguna función, se me ocurre una función de posición. Yo digo que esto es igual a 3 por t y quiero conocer cuánto vale la velocidad. Utilizando definiciones diríamos que la velocidad es derivada de x respecto a t y eso sería derivar 3t respecto a t y sacamos la constante, lo que multiplica nuestra variable de interés y tenemos de t a de t, y pues sería 1. Lo mismo está pasando aquí. Yo derivaría esto respecto a masa, una vez más esto sale como constante y luego derivo masa respecto a masa, me queda 1 ahí y el resultado pues es el mismo. Y así como acabamos de hacer para la masa, haríamos para la velocidad. Veríamos que para la velocidad pues ya no es tan sencillo como antes porque ahora la relación es un poco más compleja, pero sigue siendo el mismo procedimiento. Estaríamos haciendo la derivada de un medio masa velocidad al cuadrado respecto a la velocidad. Una vez más, sacamos las cosas constantes, que sería en este caso el un medio y la masa, y nos quedaría la derivada de la velocidad al cuadrado respecto a la velocidad. Y así como cualquier otro polinomio, sabemos que esto implica bajar el exponente, restar uno y murió. Entonces nos quedaría que esto va a ser igual, perdón, de K a de B, ahí sí. Sería un medio por un medio de masa por dos veces velocidad y fin, murió. Ya habiendo encontrado nuestras funciones derivadas, veríamos que solo nos toca reemplazar en la ecuación de ahí arriba, de la incertidumbre total, y a ver qué sale. Entonces diríamos que, utilizando la misma expresión, nos quedaría valor absoluto de la primera función, un medio de velocidad al cuadrado. Viendo que esto sí o sí es positivo, pues tranquilamente podemos barrar el valor absoluto, pero lo haremos luego. Esto fuera multiplica con dm y sumamos la segunda derivada. Tendríamos que aquí, pues un medio se cancela con el 2 y tenemos solamente masa por velocidad y asimismo esto multiplica a la incertidumbre de la velocidad. De aquí, lo que haríamos sería tomar nuestros datos y solamente evaluar a ver qué nos sale. Entonces vamos a hacer esto por partes. Vamos a utilizar paréntesis y demás y vamos a tomar lo siguiente. Un medio de velocidad al cuadrado sería un medio de 14,2 al cuadrado y veríamos que eso nos da un total de 100,82 y eso multiplica a la incertidumbre de la masa, que pues viendo simplemente el dato sería esto de aquí, así que multiplicamos esto por 0,2 y luego nos encargamos de evaluar. De la misma forma seguimos, tenemos masa por velocidad, tendría entonces 2,1 por 14,2, lo cual nos estaría botando un total de 29,82. Y en este caso, nos tocaría multiplicar esto por la incertidumbre de la velocidad, que sería este 0,3. Entonces, ya teniendo todo ahí reemplazado en una simple ecuación, sería solamente evaluar y ver qué nos sale. Entonces, haciendo justamente eso, nos encontraríamos lo siguiente. En un momento. Ya, eso de aquí me botaría un total de 29,11. ¿Qué unidades? Las mismas. Joules, estábamos hablando de energía. Entonces, de aquí lo que haríamos después sería juntar a las dos cosas y reportar nuestra energía cinética. Diríamos que la energía cinética más menos incertidumbre va a ser igual a, vamos a montar el valor, ya, 211 punto, esto de aquí, vamos a copiarlo todo. Y ya tendríamos ese número. Y más menos la incertidumbre que acabamos de encontrar. Perdón, déjenme organizarme. Ahí. Ya más menos 29,11 joules. Y aquí no tenían algo. Mi valor, pues, es interesante en el sentido de que, pues, es un valor grande, pero así como nuestro valor medido es grande, nuestra incertidumbre también es grande. Entonces, esto nos va a ocasionar molestias y aquí es donde nosotros hacemos más análisis. Y vamos a hablar de por qué. Supongamos que por cosas de la vida, nuestra incertidumbre nos sale de unos 200 joules. ¿Qué vería? Diría, a ver, mi medida es la siguiente, 211,72, si ignoramos este de aquí, más o menos 200. Carajo, como que está muy cercano. Significa que quien midió eso fue pésimo.
porque tengo una incertidumbre bastante grande, de forma que mi medición está del asco y yo no sé realmente cuánto vale. Tengo muchas opciones a elegir. Entonces, por eso es que a nosotros nos interesa minimizar las incertidumbres y en laboratorio, tanto en sus informes como en la práctica, pueden hacerlo. Ya vamos a hablar de cómo. Aquí lo que haríamos al final sería, primero, establecer un formato para representar las cantidades según las reglas de cifras significativas y segundo, hacer un par de cálculos más. Así, vamos a aplicar lo que hemos estado ignorando todo este rato. En lo que respecta a cifras significativas, ustedes deben recordar que tenemos reglas para sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que asimismo se las enseñará en clases, pero como no estoy conforme con como he visto que lo enseñan algunos, vamos a hacerlo de nuevo aquí. Cuando yo tengo suma y resta, lo que yo hago es, de mi par de números, vamos a suponer que tengo 41.72 más 2.2. Lo que hacemos es, según la regla, coger la menor cantidad de decimales. Vamos a coger toda esta suma y ver qué nos sale. El número natural nos daría 43.92. Y menciono natural que simplemente ver qué nos da la puerca suma, sin más complicaciones. Y aquí una vez más, la regla nos dice, cogemos la menor cantidad de decimales, diríamos, ah, mira, esto de aquí y felices, reportamos 43.9. El problema con tomar la regla así nomás es que seguramente algunos de ustedes ya ni recuerdan cómo era la regla y solamente están confiando en que en este momento sea esa, pero vamos a justificar un por qué nosotros cogemos la menor cantidad de decimales. Supongamos que estas dos cosas aquí son mediciones, están en metros. Ya, y el problema es que si bien yo puedo hacer esta suma sencilla, yo vería que, obviamente, como este número aquí tiene más decimales, su instrumento es como que más caro, más exacto, más preciso, me arroja cada vez valores más cercanos a la realidad. Entonces, si yo hubiera utilizado este mismo instrumento para hacer la lectura de esta otra cosa, vería que tendría más decimales también. El problema es que, como no lo hice, no sé si es que aquí tengo un 2, tengo un 3, tengo un 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cualquier número que les dé la gana. Y con eso es lo que voy es a que, como ustedes no conocen qué valor hay aquí, un valor invisible, ustedes no saben realmente si la suma de 2 con esta incógnita va a ser 2. Entonces, como mencionábamos hace rato, ustedes como ingenieros no pueden asegurar nada. Entonces, como yo no estoy seguro de que este número realmente sea un 2, yo digo, ¿sabes qué? Me voy por lo seguro, digo, no conozco esa pendejada y me quedo con lo que sí conozco, que pues estas otras cosas ya no serían variantes. De forma que así justificamos que al aplicar suma y resta lo que hacemos es coger la menor cantidad de decimales. De forma bastante similar aplicamos cuando hacemos multiplicaciones y divisiones. Cuando hacemos multiplicaciones y divisiones, la regla lo que nos dice es que cogemos la menor cantidad de cifras significativas por básicamente la misma idea. Si yo tuviera dos valores, vamos a poner 12.56 y tengo que esto multiplica 2. Yo vería que, vamos a poner 2.0. Ya. Yo vería que, a lo mejor, si hubiera utilizado el mismo instrumento que utilicé aquí, aquí abajo, yo tendría más números, más decimales, más cifras significativas para poder comparar. Pero como no tengo, yo puedo calcular el número de esto, pero asimismo no puedo asegurar que todos esos números sean verdaderos. Entonces, la multiplicación natural de esto nos daría 25.12. Y veríamos que la regla nos dice, una vez más, como yo no puedo asegurar que aquí no existen más números que me dañan esto al final, entonces me quedo con la menor cantidad de cifras significativas, que en este caso sí tendríamos cuatro cifras, dos cifras, entonces nuestro resultado sería solamente con dos, y ahí aplicamos reglas de redondeo y demás. Dentro de esto, si no recuerdan cómo considerar cifras significativas, veríamos que los ceros decimales o los ceros después del punto decimal son importantes. Y vamos a así a justificar un por qué. Tomando el caso de una balanza digital, ustedes podrían meter algún objeto que justamente marque como que un número entero. Vamos a suponer que yo en este momento pongo mi teléfono en una balanza digital y esta cosa me bota, mira, tienes exactamente 112.00 gramos. ¿Cuál es el problema con esa medida? Primero, está muy bonita. Estamos con un instrumento digital, pero como dijimos hace rato, los instrumentos digitales nos mienten en el último término. Entonces, así como esto me marca cero, yo no estoy seguro si realmente es cero. Podría ser o un valor más arriba
o 2 o 3 o los que sean. O asimismo podría ser un valor más abajo. Podríamos estar no en 112 sino en 111.99 o 111.98 y lo mismo por aquí arriba. 112.01, 112.02, 03 y demás, donde quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ignoremos el 112 cerrado. Si me dijeran, ¿cuántas cifras significativas hay aquí? Yo diría, claramente hay 5. Me dicen, perfecto, léelas acá. Misma respuesta, claramente hay 5. Y me dicen una vez más, léela acá. Una vez más, claramente hay 5. ¿A qué voy con esto? Todos estos números son parecidos y decimos que tienen 5 cifras. Entonces, ¿por qué este no? Y veríamos que una vez más la respuesta es que este también tiene 5 cifras. Uno por la regla babosa de que tienes el cero a la derecha, el decimal. Pero como estamos viendo, yo lo considero no porque sea un cero, sino porque ese cero podría estarme mintiendo y podría tener esta medida o esta o cualquiera de las otras que mostré. Y en cualquiera de las otras yo diría, mira, tengo 5 cifras. Así que, bueno, ya recordando las reglas de cifras significativas, y reitero, les enseñarán esto en clases, ustedes aplican las siguientes cosas. Primero, cuando ustedes tienen un instrumento, ya sea un instrumento digital o analógico, ustedes van a sacar medidas. Vamos a tomar el caso del borrador de hace rato. Diríamos que la longitud del borrador, así como nosotros la podemos medir al ojo, sería de 5 centímetros. Como ya analizamos, la incertidumbre de esta longitud o de esta medida realmente sería de, primero, la mitad del milímetro, 0.5 milímetros. Pero como estamos una vez más con el borrador que está en las dos partes o entre 2 milímetros, ya sabemos que sumamos dos incertidumbres de medida. Entonces, esto nos quedaría como 1 milímetro. ¿Y cuál es el problema con eso? Que aquí, estas dos medidas son distintas, están en distintas unidades. Entonces, nosotros lo homogeneizamos a través de, en sí, cualquier transformación que a ustedes les dé la gana, pero sería en base a lo que miden principalmente. En este caso, lo que me refiero es a centímetros. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que esto perfectamente equivale a, el borrador pues se quedan 5 centímetros, no le hacemos ningún cambio, pero a nuestra cosa aquí abajo diríamos, mira, esto sería 0.1 centímetro. Entonces, para yo reportar mi medida, no voy a poner 5 más menos 0.1, porque en sí, por formato, por presentación y por reglas, imagina porque las van a calificar, lo que tienen que hacer siempre es presentar este tipo de valores con la misma cantidad de decimales. Es decir, aquí ustedes tienen dos opciones. O presentan esto con 0 decimales porque este no tiene decimales, o lo presentan con un decimal porque tiene este 1. Y asimismo entenderán que dejarles a ustedes esta responsabilidad es como que muy ambiguo y si el profesor se despierta además les dice, no, hoy no me dio la gana que sea con este, sino con este. Entonces, como esto no puede ser ambiguo, existen reglas. Y la regla nos dice lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un cálculo directo a partir de mediciones, bueno, perdón, déjeme pensar de nuevo, ya. Cuando nosotros reportamos una medición directa que nace de un instrumento, lo que nosotros hacemos aquí es obedecer a la incertidumbre. Como estamos en una medición directa, este es el líder, este nos manda. Entonces, como la incertidumbre tiene un decimal, esto estaría mal escrito y la forma correcta de escribirlo sería aumentándole un decimal a este 5. Lo más sencillo pues sería meterle un cero y diríamos que la longitud de nuestro borrador realmente sería de 5.0 más menos 0.1 centímetros. Y así con cualquier otra medida directa. Y dentro de esto, estoy olvidando mencionarles que es una medida directa e indirecta. Directa es aquella para que ustedes tienen un instrumento, ya sea digital o analógico, donde ustedes tienen una regla, una balanza, un cronómetro, cualquier instrumento. Mientras que una medición indirecta es toda medición que se hace a través de algún cálculo, como por ejemplo la velocidad. Ustedes la velocidad no la miden directamente. Ustedes dicen que velocidad es delta x sobre delta t, donde el delta x lo sacan con una medición, lo hacen con alguna regla. El delta t lo hacen con un cronómetro. Veríamos que el medir la longitud o el delta x es una medición directa. El cronómetro también implica una medición directa, pero como la velocidad
es obligadamente una ecuación, esto sería una medición indirecta. Por lo tanto, como tenemos dos tipos de mediciones, tenemos asimismo dos reglas para plantear cómo presentamos al final nuestras cosas. Ya vimos qué es lo que pasa con directas, donde una vez más, como estoy utilizando un instrumento que puede estar dañado y todo feo, el instrumento manda. Cuando hablamos de medidas indirectas, quien manda en este caso es la medición. Para eso tenemos un ejemplo calentito, recién salido del horno, que sería esta cosa de acá. ¿Qué es lo que estaríamos encontrando en esta parte? Supongamos por ahora que nuestra energía cinética tiene 3 decimales. Entonces, viendo esto, yo diría, eso está mal, no lo puedo presentar así, se vería feo. Entonces, le meto un decimal más a la incertidumbre. Y ahí, a priori, basta. Ya tenemos los dos valores con 3 decimales, misma cantidad de decimales. Es una crítica menos a la que debemos abstenernos al momento de que nos califiquen los informes. Entonces, todo bonito con eso. El problema dentro de esto es qué pasó con este valor. Porque en sí no debe tener tantos decimales y vamos a justificar el por qué. Y aquí viene más teoría que asimismo ustedes se supone conocen desde el pre. En el pre, ustedes se supone ya vienen aprendiendo esto de medidas directas, indirectas, y cuándo aplicar reglas de cifras significativas. Donde nosotros aplicamos nuestras reglas de cifras significativas, esta de suma, resta, multiplicación y división, solamente a una cantidad específica de números que son cualquier medida que ustedes tengan. Por ejemplo, si les estuviéramos tomando las tablas de multiplicar y les preguntaran ¿cuánto vale 2 por 2? Su respuesta claramente sería solamente 4. No 4.0, señor profesor, 4.00. ¿Por qué no haríamos eso? Por un lado, se ve estúpido, suena feo. Y por otro lado, yo conozco que estos son solamente cochinos números, no son mediciones. Como no son mediciones, no aplico reglas de cifras significativas. Por lo tanto, vamos viendo qué es lo que pasaría aquí. Yo aquí con mi energía cinética veo que tengo en sí una multiplicación de 3 valores. Tengo el 1/2, tengo la masa, tengo la velocidad al cuadrado. Donde el 1/2 es un valor que ya nace de una ecuación, es una constante, es algo que no es una medida. Como no es una medida, esto a mí no me interesa cuántos decimales o cifras significativas tiene, simplemente está ahí para hacer el cálculo. Por lo tanto, a quien sí debería considerar reglas de cifras significativas sería la pelea entre estos dos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué reglas se utilizan? Y aquí pues veríamos lo siguiente. Esto es una multiplicación y como ya vimos, en la multiplicación utilizamos la menor cantidad de cifras significativas, de forma que después de nosotros hacer el cálculo numérico y ver cuánto vale el número puro, tenemos eso ahí y aquí aplicamos reglas. ¿Qué veríamos? Cuando yo multiplico la masa, esta tiene dos cifras, la velocidad tiene tres. Claramente entre 3 y 2, este tiene menos cifras significativas, de forma que esta respuesta estaría mal presentada, sino que debería decir que a través de reglas de cifras significativas, esto realmente sería 210 y nada más. Entonces, ya corrigiendo nuestra energía cinética, diríamos que como esto es una medición indirecta, porque nada más utilizamos una ecuación, la incertidumbre la calculamos igual que hicimos. Y asimismo, al final, cuando ya tengamos un valor puro, venimos acá y comparamos. Tal cual como teníamos. ¿Dónde está? Se me perdió. Perdón. Vamos a anotar lo que teníamos al inicio. Ah, esta cosa acá arriba. Así como teníamos acá. Juntamos los números y los comparamos. En este caso, yo ya conozco que la representación correcta de energía cinética sería 210. Entonces, mi incertidumbre ya no va a ser toda esta cosa fea de aquí, sino que debería ser simplemente, perdón, debería ser simplemente más o menos 29. Y asimismo, sin decimales, porque, una vez más, siendo una medición indirecta, le hacemos caso, en este caso, a la medida. Como mi medida no tiene decimales, mi incertidumbre tampoco puede tener decimales. Y a breves rasgos, ese es su cálculo más molestoso que ustedes van a tener que hacer. De aquí, no sé si están al tanto, pero dentro del componente práctico, ustedes al final del semestre tienen una lección de práctico, donde, entre muchas otras cosas, tienen que aplicar operaciones numéricas, donde les dicen, asumen que todas son mediciones,
De forma que tienen que arrastrar estas reglas de cifras significativas en todo cálculo que ustedes hagan. Eso realmente ya va más allá del alcance de este curso y más que nada del poco tiempo que me sobra. Así que volvamos a la parte de los informes para seguir trabajando eso. Antes de hacer eso, ¿todo bien hasta aquí? ¿Todo claro? Sí. Ok, listo. Vamos a seguir trabajando entonces dentro del informe. Ya viendo cuál es el procedimiento para plantear estas ecuaciones raras que, reitero, las tienen dentro del MOOC, no tienen que memorizárselas, pero sí plantearlas porque en el examen les van a preguntar cualquier medida rara. Entonces, igual que hicimos hace un momento, al final de esto simplemente reemplazar números. Así que después de evaluar todos sus valores, pues van a tener más numeritos al final. Y con esos números, pues pueden hacer más cosas. En este caso, esta es la práctica de velocidad instantánea. Se calculan dos tipos de aceleraciones. Por eso ven que es básicamente el mismo tipo de cálculo otra vez. Y al final, lo que sería es un promedio de las distintas aceleraciones que se tienen. Y con eso se hacen más cálculos. Otra vez otro promedio, una incertidumbre de un promedio, que una vez más sigue la misma relación que vimos hace un momento, y de hecho ven lo que les estaba comentando. Tenemos nuestras derivadas y la multiplicación con incertidumbre. Derivada, multiplicación con incertidumbre y al final sumar todo. Pero eso. Finalmente sacan valores, aplican más operaciones. Aquí tienen que hacer cálculos de algunos pesos, porque tienen una plataforma a la cual les van metiendo más pesitas, de forma que la plataforma cae más rápido. Y por eso ven que son algunos cálculos de fuerza de peso. Pero bueno, ya después de hacer algunas de esas iteraciones numéricas, veríamos que nos interesa calcular la masa total. Todas estas cosas están dentro del MOOC, y ahí les dicen qué es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, seguimos con más cálculos. Y una vez más, todo cálculo conlleva errores. Más incertidumbres las calculamos de nuevo. Y más. Asimismo, esto sería parte teórica. Y finalmente, lo que ustedes tienen que hacer es presentar una tabla de datos. Y aquí nos volvemos de nuevo al formato. En su tabla de datos, ustedes muestran qué es lo que van a graficar. Verían que esto en sí es una gráfica en 2D, de forma que tienen un eje X, un eje Y, los cuales obviamente representan distintas variables. En el caso de esta práctica, las variables eran aceleración versus fuerza. Así que presentan los datos de esa misma forma. Tendríamos qué pasa con mi aceleración, qué pasa con mi fuerza, los vamos poniendo uno al lado del otro y eventualmente son valores que estaremos pues colocando aquí dentro de la gráfica. Dentro de esto, y no sé si pudieron leer, nosotros tenemos que presentar también una escala. Y aquí está esto que se menciona sobre escalas. ¿Qué es eso de las escalas? Veríamos que muchas veces cuando ustedes hagan sus prácticas e intenten dibujar los datos a priori, lo que se van a encontrar es algo como esto. Vamos a suponer que tenemos una gráfica milimetrada. Estamos en exactamente esta misma práctica, pero porque los datos en sí son todos muy parecidos, ustedes tienen una nube de datos por acá. Es decir, de toda la perra hoja, están utilizando una pequeña zona. Entonces, eso nos lleva a un par de cosas. Primero, el sentido ambientalista. Están matando todo un árbol para solamente utilizar esta miserable zona, cosas que nadie quiere. Entonces, para que nadie vaya a estar llorando del medio ambiente y demás, lo que hacemos es decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto lo estoy dibujando aquí, no porque a mí me dio la gana, sino porque mis datos pues tienen un mínimo, tienen un máximo, de forma que aquí tengo mi parte útil y aquí también tengo mi parte útil. Todo el resto es relleno, es algo que está estorbando. Entonces, nosotros hablamos de factores de escala para, de forma similar a cuando ustedes tienen una foto y le hacen zoom, hacerle zoom a estos datos y de esa forma no dejan espacio en blanco, sino que eso les da dos cosas. Primero, rellenar toda la hoja. Y segundo, es que ustedes tengan los datos de una forma distribuida más espacialmente, les permite a ustedes poder hacer una mejor lectura de los datos. Y ya les explico por qué. Aquí, ¿qué veríamos? Esta persona de aquí tiene su nota de más de 90 justamente porque está haciendo lo que debería hacer. Vemos que su gráfica, tanto en X como en Y, no empiezan 0, 0, porque para esta persona, cuando hizo sus datos, se dio cuenta, mis datos empiezan
en 0,11 y terminan en 0,21. Entonces, en lugar de yo dejar esto de la mitad de la hoja para adelante y que se vería todo amontonado, y ahí hago mi gráfica, entonces mejor hago justamente lo que mencionamos. Veo quién es el mínimo, quién es el máximo y aplico una escala para ocupar la mayor cantidad de la hoja posible. Entonces, primero, como les decía, esto no solamente garantiza que su trabajo es visualmente más agradable, y una vez más eso es parte de la rúbrica, que esté presentable, bonito, pero también eso les permite a ustedes hacer mejores cálculos posteriores. En una gráfica, como les mencioné hace rato, ustedes deben calcular pendientes, pendientes que nacen pues de los datos que ustedes tienen ahí graficados. A breves rasgos, ya lo que les van a decir sus profesores es que ustedes no pueden tomar los datos que calcularon, es decir, supongamos, yo dentro de mis cosas saqué que una de mis aceleraciones es 0,43 y mi fuerza es 0,2858, perdón, 2058. Este punto de aquí es un dato mío generado a través del laboratorio. Esto no lo puedo coger para los cálculos. Para los cálculos ustedes cogen alguna zona por aquí que se vea bonita, como este y este de aquí. Es decir, donde tiene intersecciones de fácil lectura. Y como se supone que toda su recta está bonita, está perfecta y pasa por todos los puntos, pues ahí es donde ustedes dicen, ya, yo cogeré esos números de ahí para calcular mi pendiente. Entonces, entenderán que si ustedes tienen hecho esto, una sola masa horrible, toda agrupada, y más que nada los números se ven bastante pequeños porque volvemos al hecho de que están bastante agrupados, no van a poder calcular bien sí, dónde están sus puntos. El no ver bien cuánto valor tienen cada uno de esos puntos generará que ustedes eventualmente en sus cálculos pues calculen una pendiente incorrecta y teniendo en cuenta que la pendiente, como les dije, es alguna medición importante dentro de su informe, encontrarán cosas bastante raras. Y aquí viene parte de los ejemplos que yo me comí como profesor. He visto gravedades de 12 metros por segundo al cuadrado, gravedades de 7 metros por segundo al cuadrado, y la peor fue de 3 metros por segundo al cuadrado, y ya les comento sobre eso. Pero el problema principal es justamente la selección de datos en la gráfica. El que no se tome la molestia de graficar las cosas de forma bonita y organizada, lo que provoca que cuando ustedes cojan datos, van a coger un punto mal, como estaba mencionando. Y lo otro es en sí esta línea. Hablemos de esta línea y en sí lo que se espera en su gráfica. Primero, en la gráfica a ustedes se les solicita algunas cosas. Se supone que por ahí tienen un documento o eventualmente se los van a dar, pero bueno, les comento lo que me recuerdo de memoria. Su gráfica obligadamente lleva un título. Si bien ustedes conocen que el profesor sabe qué práctica está dictando, deben tener en cuenta que el profesor no tiene a cargo solamente un curso, tiene a cargo 4 o 5 cursos, dependiendo de cómo lo ponga en la coordinación. Y una vez más, como las prácticas se alternan entre distintos cursos, el profesor no sabe o al menos no recuerda qué le voy a medir a este curso. ¿Es caída libre? ¿O es giroscopios? ¿O es segunda ley? No sé. Y ustedes no lo recuerdan a través del título. Entonces, parte de la rúbrica, primero título. Segundo, que sus ejes estén membretados. Al decir que están membretados es que ustedes no dejan una línea cochina ahí que no sabemos qué es. Y nosotros como profesores tenemos que leer a ver, a este número qué era. Ah, era una federación o era una fuerza. No. Los ejes membretados hacen referencia a eso. Ustedes especifican qué cantidad está aquí, qué unidades consideran y si tienen alguna escala, pues también. Supongamos, estos números están bastante pequeños. Yo no quiero escribirlos así con decimales. Diría que esto es 550, esto es 500, esto es 473. Y entenderán que no pueden meter los números así porque sí. Deben ser equiparables. Entonces, pondremos aquí una escala y decir, mira, estos números multiplícalos por 10 a la menos 3 y ahí todo tiene sentido. Entonces eso, algún factor de escala en el eje, se lo plantea aquí junto a la medida y a sus unidades. De ahí, más cosas en la gráfica, sus etiquetas, sus puntos, sus escalas que están ahí planteadas. Después tenemos la ecuación empírica, que ya vamos a hablar de ella. Y algo súper importante, los puntos que ustedes presentaron en la tabla. Ya dependen si esos profesores, porque una vez más, teniendo en cuenta que todos somos humanos y algunos nos tomamos esto más en serio que otros. Algunos sí nos tomamos la molestia de leer que estos puntos sean realmente los puntos que están por acá. Entonces, eso se supone que deben tenerlo planteado.
Y para plantearlo, pues dibujan la bolita y muestran el número que sea. Aquí, por ejemplo, tenemos este número, aquí tenemos otro par de números y así. Ustedes nos muestran en dónde está y obviamente ese punto que ustedes ponen debe coincidir abajo con los distintos ejes. Entonces, más allá de los puntos, lo que nosotros hacemos al final es ver qué es lo que pasa con esta línea. Y esta línea se conoce como una línea de tendencia. Algo que ya se ha discutido entre los profesores es que ustedes no generan esta línea a través de ver, mira, tengo un puntito, unimos los puntos y de ahí luego seleccionamos cosas, sino que lo recomendable es que ustedes metan todo esto a Excel. Excel tiene una función de línea de tendencia y ahí les dice, mira, la línea de tendencia sería esta. Y en sí, eso nos lleva, ¿qué es una línea de tendencia? Una línea de tendencia básicamente nos dice cómo se comportan los datos. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué patrón siguen? Y en este caso, como veríamos puntitos regados, pero como que forman una línea, la línea de tendencia es justamente, mira, esta es la ecuación o esta es la línea que se genera cuando tú ves el comportamiento de esos puntos. Naturalmente, como es una línea que se puede tomar como una ecuación, tiene un nombre y esa es nuestra ecuación empírica. La ecuación empírica en sí es algo que ustedes terminan de evaluar después de hacer sus cálculos, porque las cosas que ustedes meten aquí salen de sus cálculos post gráfica, pero una vez ustedes tengan ya calculado lo que tengan que calcular, vienen acá y dicen, mi ecuación empírica es esta. Y aquí hablamos de por qué se llama ecuación empírica. Se llama empírica porque nosotros rellenamos los datos de esta ecuación según los datos que nos salen a nosotros en los cálculos de lo que estamos planteando aquí. Por ejemplo, tomando la práctica de caída libre, donde, como les dije, calculan gravedad y el exponente, supongamos que la gravedad que nosotros calculamos nos da de 9,5 metros por segundo al cuadrado. Y el exponente que nos sale no es justamente de 2, sino es un exponente de 1,93. Entonces, lo que haríamos sería decir que, como esa gráfica analiza una altura o un cambio de altura o un delta y, asimismo depende cómo se los quiera enseñar su profesor, pues esto va a ser igual a un medio de gravedad por t elevado al exponente. Entonces, lo que nosotros hacemos en la gráfica es poner esto como un n. Y ustedes calculan el n. Entonces, yo tomo, una vez más, porque es mi ecuación empírica a través de mis datos que cogí bien o mal en la práctica, pues reemplazo. Yo diría, esta gravedad no es el 9,8 que yo conozco de toda la vida, sino lo que yo calculé bien o mal, 9,5. Y por t elevado a sí mismo a mi exponente que calcule bien o mal, que en este caso es 1,93. Y listo. Esta es su ecuación empírica. No es más una ecuación en la que ustedes reemplazan los datos generados por su propia culpa. Aquí, dentro de la rúbrica, el que ustedes pongan la ecuación empírica con los datos teóricos genera justamente un cero en esa parte. Nosotros no podemos rellenar aquí, mira, mi ecuación empírica es un medio 9,8 por t al cuadrado, a menos que en sus datos les haya salido perfectamente gravedad 9,8 y exponente 2, que muy difícilmente pasa. Entonces, eso, cuidado con eso, por amor a Dios. Ecuación empírica siempre con los datos que ustedes calculen. De ahí, antes de avanzar en la siguiente parte, lo que les mencionaba de estos valores raros de gravedad es justamente por hacer la gráfica de la maldita sea, por no utilizar Excel para ver la línea de tendencia y nosotros manualmente coger un par de puntos y unirlos. Y por último, no respetar las escalas. Ya, esa gravedad toda miserable que me encontré de, creo que era 3,2 metros por segundo al cuadrado, me la habían calculado mal porque era una hoja logarítmica, que ya en clase les enseñaron cómo utilizarla, pero en sí debía utilizar como que todo un pedazo así, un pedazo extenso con los puntos regados por ahí. Pero esta persona, porque graficó mal, tenía solamente datos aquí en una esquinita. Y con los factores mal metidos en esa esquina, me calculó esta porquería de gravedad y entenderán que naturalmente le fui quitando puntos a más no poder en todo lo relacionado a sus cálculos. Y lo mismo harán sus profesores, porque ¿cuál es la rúbrica? Nos pagan para seguir esas reglas. Entonces, ajá, tengan cuidado con las escalas, tengan cuidado con los datos. Y bueno, ya después de tener su gráfica bonita con todos los elementos, podemos avanzar ahora sí al resto de cálculos. Como les mencionaba, generalmente calculan pendientes, y aquí está el cálculo, un delta y sobre un delta x. Como aquí ya sacamos los datos que necesitamos para la ecuación empírica, pues aquí ya se la evalúa. Ustedes justifican de dónde sale.
Y aquí esto nos trae un segundo problema. Como les mencionaba, deberían utilizar Excel. Excel les dice también cuál es el valor de esa ecuación empírica. Les escribe este número. Y el problema cuando yo les enseño eso a mis alumnos es que algunos, intentando ser más arrechos que yo, calculaban en Excel, me ponían la ecuación aquí, puerca en la gráfica y jamás me justificaban de dónde salía. Entonces, entenderán que así mismo, si ustedes no justifican de dónde sale esa ecuación empírica, los profesores les van a poner cero, porque tranquilamente se puede considerar una copia. Pero bueno, así como ustedes pueden calcular sus pendientes y demás, una vez más, el yo leer los puntos en la gráfica conlleva una lectura que es objetiva a mi persona y una vez más pueden estar mareados, pueden que el lápiz esté chueco y demás, cometen errores. Y como están cometiendo errores al plantear esos puntos, leerlos y demás, los valores que acabamos de calcular también tienen errores y pues hay que determinarlos a través de más incertidumbres, más derivadas parciales y hacer lo mismo que ya hicimos hace rato. Entonces, después de plantear todo eso, presentan más cálculos y eso nos lleva casi que al final, donde tenemos la determinación del error. En sí, nosotros tenemos dos tipos de errores. Tenemos los errores absolutos, donde los errores absolutos nosotros los relacionamos con nuestra incertidumbre. Básicamente, tomando el ejemplo de energía cinética hace rato, creo que nos salió de 210 más o menos 29 joules. Ya. Mi error absoluto sería básicamente, pues, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale mi incertidumbre? Y así mismo, mientras más error absoluto tenga, significa que más cosas hice mal antes de forma que este número es elevado. Lo que nosotros queremos, una vez más, es tener un error absoluto bastante pequeño. Pero, nada, de aquí, como esto, una vez más, introdujo errores y muy seguramente esta energía no es la que deberíamos calcular, hacemos los cálculos. Vamos planteando eso. Cuando hablamos de porcentaje de error, veríamos que el porcentaje de error es importante para nosotros porque nos da una noción de qué tan mal o qué tan bien están calculadas las cosas. Sin dar valores, por ejemplo, yo les puedo decir, ayer me robaron el 50% de mi dinero. Ustedes no saben cuánto tengo, pero aún así escuchan 50% y es como que, carajo, es mucho, pobrecito. Pero a su vez ese 50% puede ser 50% de $10 nada más o de $1000. Entonces, el error absoluto lo que nos dice es básicamente, desprecia la escala, simplemente mira qué tan mal relativamente están las cosas. Una vez más, con el dinero es la mejor explicación que he encontrado. Entonces, todo error nosotros lo calculamos de esta forma. Primero planteamos un valor absoluto porque hay una resta y la resta puede salir positiva o negativa y ajá, no tenemos errores negativos. Así que bueno, lo que hacemos es determinar la diferencia entre lo teórico con lo experimental, que es lo que nosotros calculamos, y dividimos eso para lo teórico. Aquí, de hecho, me estoy confundiendo. Esto no tiene nada que ver con el error. Es una medida relativa a esto. Ya luego hablamos de eso. Supongamos que para este ejercicio, la energía cinética real era de 220 joules y yo por errores calculé esto. Entonces diríamos que al final esto lo multiplicamos por 100 y le metemos el signo de porcentaje. Entonces, mi teórico es de 220, le quito lo experimental de 210, divido para 220 por 100 y el porcentaje, a ver qué nos sale. Me estaría saliendo que este error es de 4,54%. Y como pueden ver, es un error algo pequeño porque, pues tal cual, entre 210 y 220 no hay mucha diferencia. Obviamente, esto sería distinto si tengo una medida teórica de 210 y tengo una energía real de 520. Así como esta persona de la gravedad de 3,2 y la gravedad teórica de 9,8. Entonces, ajá, aquí ustedes tienen una medición de qué tan bien o mal hicieron las cosas y pues aquí está planteado. Dentro de todo lo que hemos hecho, veríamos que la forma en la que nosotros podemos reducir el error, que se supone que por rúbrica el error máximo permisible, sin sanción de puntos hacia ustedes es de 10 o 15%, ustedes tienen una tendencia a minimizar los errores manipulando los datos. Ahora, si bien eso está mal y debería ser considerado ilegal, en la vida real nos toca. Ya, depende en qué empresa se meten y demás. Simplemente les dicen, nos van a hacer una inspección. Esos datos están muy feos. Maquíllalos. Manipulan los datos.
Aquí, si bien ustedes podrían hacer lo mismo por desesperación, y puede que algunos de ustedes sigan a sus profesores, hay otros profesores que, porque sí, tienen esas ganas de, hicieron un programa donde ellos meten sus datos iniciales y se hacen todos los cálculos automáticamente. Y el profesor sabe, a ver, si mi alumno tuvo estos datos al inicio, bien o mal calculados, al final debería botarme que tiene cierta gravedad, cierto exponente o cualquier otra medida. Entonces voy a que ustedes aquí no van a manipular datos para calcular las cosas, porque los profesores ya saben cuánto les debe salir. Así que eso. La forma entonces para evitar errores aquí es hacer bien las cosas en el laboratorio y en su gráfica. Ya hablaremos sobre eso. Al final, a modo de resumen, lo que ustedes tienen que hacer es presentar una tabla de resultados. Veríamos que aquí no hay nada de texto más allá de que el encabezado de cada sección. Como aquí se pedía calcular la masa del carro, masa portamasas, masa fija, masa transferible, pues cada una de esas cosas tiene su respectiva parte, tiene sus valores ahí metidos con sus incertidumbres que fueron previamente calculadas. Y así mismo nuestra tabla de observaciones, que así mismo fueron cosas de resultado. Cuando yo trabajé con esta masa, tuve esta aceleración, tuve esta incertidumbre de aceleración, esta otra, este fue el promedio, esta fue la aceleración real y esta fue mi incertidumbre de mi aceleración real. Y así mismo vemos que todos los bonitos aquí están con tres decimales porque se respetaron reglas de cifras significativas en todo el camino. Y así mismo con esta otra cosa, más los mismos tipos de manejos. Y finalmente, después de poner una tabla más, las tablas dependen de qué es lo que les pidan en cada práctica. Llegamos quizá a la parte más importante de esos informes, que son el análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Así que antes de meternos en esto, vamos viendo cómo mejorar todo lo anterior, porque aquí en el análisis, conclusiones y recomendaciones, ustedes hablan de qué es lo que se hizo en la práctica. Entonces, primero lo primero. Cuando ustedes utilizan instrumentos de medición, asegúrense de que estén bien colocados. En la práctica de caída libre, por ejemplo, ustedes van a tener una varilla, que es un soporte universal de laboratorio, van a tener un pistón, van a tener una pelota que se va a dejar caer en un sensor. Esto está colocado a una cierta altura, que ustedes la colocan y ya les comento cómo y por qué está el error ahí. Y la idea es que cuando ustedes presionan un botón, se libera la pelota, corre tiempo, pega abajo, se detiene el tiempo y con eso tienen tiempo, tienen altura y con eso se supone que pueden calcular la gravedad o alguna otra cosa que les dé la gana. Entonces, el problema aquí a veces suele ser el cronómetro porque lo presionan muy duro, muy débil y pues no se ejecuta como debe ser, pero el error principal es en la altura. Entonces, ustedes van a tener reglas extensas porque pues son medidas grandes hasta de 70 centímetros y se supone que se están midiendo alturas. Primero, deberían respetar la unidad en la que los miden y estos ejemplos son basados en hechos de la vida real. Encontré un grupo que estaba midiendo altura en pulgadas. Y ahí era como que ellos estaban peleando, sí, está bien, no, está mal colocado, está esto inclinado, no inclinado. Los veo peleando. Me acerco a ver qué es lo que tienen. Y tienen la regla midiendo, como comento, en pulgadas. Y los quedo viendo yo. Consulta, eso de ahí está un poquito grande para ser centímetros, ¿no? ¿No lo ven raro? Y me dicen, no, no, está bien, profesor, es la de centímetros. Y yo, les quito de regla la mano, no se las volteo. Y yo, estos son los centímetros, están midiendo en pulgadas, vas a sacar todo mal. Entonces, primero, ver que sus reglas sí estén en la parte de centímetros, no en pulgadas. Y segundo, se supone que nuestras alturas, y porque estamos hablando de gravedad y demás, deben ser perfectamente verticales. Algo raro mencionar eso, pero es por lo siguiente. Se supone que así como estoy dibujando acá, su regla debería estar justamente vertical para medir las cosas. Entonces, entenderían que si ustedes voltean la regla o la ponen muy inclinada y ahí intentan medir alturas, simplemente los datos van a estar horriblemente mal. Y asimismo, esto al final generará que su gravedad esté muy mal calculada, tiempos mal calculados, aceleraciones, incertidumbres y demás. Y lo peor de estos grupos es que al final en las recomendaciones, como les decía al inicio, me ponen, deberían cambiarse los instrumentos porque están viejos, están dañados. Y no, maldita sea, yo los vi que están utilizándolos mal. Entonces, por eso les digo, mírense los videos del MOOC. En el MOOC les muestran cómo van a hacer las cosas en el laboratorio, qué es lo que tienen que hacer, cómo utilizar los instrumentos.
Y lo otro es sentido común. Una maldita regla no la pueden utilizar inclinada para medir alturas. Entonces, ajá, tengan cuidado al momento de jugar con sus instrumentos y asimismo con distintas rampas. Por ejemplo, en la práctica de velocidad instantánea, ustedes lo que van a hacer es tener una rampa, van a tener un carrito, el cual sueltan desde alguna posición. Y pues ahí tienen sensores que les indican básicamente tiempos. Cuánto tiempo demora el carrito en pasar de una posición 1 a una posición 2. Y con eso ustedes sacan distancias y eventualmente sacan tiempos también. El error más común que se suele cometer en esta práctica es que el carrito no lo ubican en la misma posición siempre. Entonces, ya de cinemática recordarán que si yo dejo que algo avance durante mucha distancia, tiene una velocidad más elevada por la ecuación esta de velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más dos veces aceleración de desplazamiento. Entonces, el que yo ponga mi carrito ligeramente más al frente o ligeramente más atrás en cada repetición va a provocar que tenga distintas velocidades y al final como esas velocidades las asocio con una aceleración, voy a encontrar distintas aceleraciones. Me invento números. En una repetición me sale, mira, tengo una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. En otra tengo una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. En otra tengo 2 metros por segundo al cuadrado. Está raro. Entonces, el problema es justamente esto. No soltar las cosas desde la misma posición. Y dentro de eso, en sí el carrito no es lo que pasa por los sensores, sino pasa una placa que está pegada junto al carrito o está sostenida, mejor dicho, encima. El problema de esa placa es que es móvil. Entonces, así como si ustedes tuvieran, no sé, tienen algo encima de su teléfono, tienen una moneda, le pegan al teléfono, la moneda se puede caer, se va a mover. Lo mismo pasa con esa placa y tenemos el mismo problema. Si la placa se mueve muy al frente del carrito o muy atrás del carrito, van a tener distintas medidas, distintas lecturas y eventualmente van a tener muchos datos erróneos que derivarán en una mala nota. Generalmente, el movimiento este de la placa es porque dejan que el carrito llegue al final de la rampa y se choque. Entonces, aquí va una pregunta bastante común que me han hecho los estudiantes a lo largo de los semestres. No pasa nada si dejo que el carrito no golpee al final. Y yo, obviamente, tus datos los tienes cuando el carrito pasa por X1 y X2. Después de que pasa por el segundo sensor, ya no estoy recogiendo más información, entonces no me sirve que el carrito se vaya de ahí al infinito, se vaya hasta admisiones, se vaya de admisiones a la perimetral, de la perimetral al norte o al sur, depende de qué ruta coja. No me interesa nada después del segundo sensor. Entonces, en lugar de dejar que el carrito pase el segundo sensor hasta el final de la barrera, se pegue y se mueva esa placa, apenas pasa, lo espérense un momento, cogen el carrito gentilmente y colóquenlo de nuevo al inicio y otra vez, segunda repetición, tercera, cuarta, quinta, las que sean. Ya, pero no dejen que esas placas se muevan para no tener datos regados por todos lados. De ahí, nada, ya conociendo cómo no tener errores, lo que haríamos sería ahora sí analizar qué es lo que se pone en estas partes. Así que vamos con el análisis de resultados. Primero, el análisis de resultados, vamos a escribirlo aquí, no es un resumen. Ya. Al decir que no es un resumen, hacemos referencia a que no nos van a contar sus días ahí, y eso lo digo porque en mi primer semestre un alumno me llenó 3 páginas de análisis de resultados y empezó todo raro diciéndome, el día de la práctica desperté muy feliz porque iba a tener mi primera práctica de laboratorio, fui al campus entusiasmado, hice mi práctica, saqué datos, trabajé, los dividí para dos, multipliqué, sumé, me contó toda una historia y de hecho al final, bonito y todo, pero me dijo, y la práctica me motivó a ser un mejor estudiante de ingeniería y eventualmente espero llegar a ser un gran físico y demás. El análisis no es para que nos cuenten una historia, no es para que nos cuenten su día, sus aspiraciones. Eso no importa en la práctica. Importa simplemente que me digan, en mi práctica saqué tal dato. Vamos a poner ejemplos. Supongamos que estamos con caída libre porque es el más sencillo. Calculé una gravedad experimental de, se me ocurre, 9,52 metros por segundo al cuadrado, donde a su vez tuve una incertidumbre de mi gravedad de, vamos a poner 0,12 metros por segundo al cuadrado. Esto se puede considerar relativamente alto o bajo. Ahí menciona su coeficiente, perdón, su porcentaje ese de error.
y dicen que ese porcentaje se obtuvo en relación a los valores teóricos esperados, es decir, mencionan las cosas experimentales y las cosas esperadas, teóricas, para hacer sus comparaciones. Dentro de eso, aquí dentro del análisis ustedes mencionan por qué creen que salió mal la práctica. Y una vez más, no van a decir, salió mal por los instrumentos, sino tienen que analizar qué es lo que ustedes hicieron mal con los instrumentos y echarle la culpa ahí a todo. Por ejemplo, si estuvieran trabajando con un cronómetro manual, dirían que dentro del análisis se encontró que el mal uso del cronómetro por nuestros tiempos de reacción generó errores en las lecturas que eventualmente derivaron en el error elevado del resultado esperado. Asimismo, el mal uso de la regla para ubicar el carrito, ubicar la plataforma esta de la pelota, generó que hubiera más errores al final y demás. Entonces, es más, aquí en el análisis de resultados ustedes mencionan sus resultados, por eso está dentro del nombre, obligadamente van números y hago énfasis a sí mismo y me estreso porque no saben cuántos informes encontré de análisis de resultados que no me mencionaban ningún número puerco en ninguna parte. Y es como que, ¿y qué quieres que te evalúe? Si no hay números, no tienes resultados, no puedo ver nada. Puedes contarme la historia de tu día, pero no me sirve que me pongas eso, porque yo tengo que ver los números, ver si son los teóricos o no. Entonces, ya quitándonos todo eso, veríamos que después de echar la culpa a toda nuestra forma de trabajar en el laboratorio y ver las gráficas, tenemos la parte de las conclusiones, donde el nombre de conclusiones es curioso en el sentido de que se supone que una conclusión es cerrar. ¿Y qué cerramos? Ahí nos metemos con la mosca herramienta que dijimos que nos serviría más tarde. No coge. Ya. Es aquí. Déjenme que meto la captura. La metemos por acá. Ya. ¿Qué concluyen? Concluyen si lograron o no sus objetivos. Entonces, si tienen tres objetivos, deberían tener mínimo tres conclusiones, cada conclusión relacionada a cada uno de los objetivos, donde ustedes mencionan si se logró o no se logró, y si no se logró, pues por qué a lo mejor no se logró. No van a hacer un análisis extenso como lo que se hizo hace rato, sino simplemente justifican. Supongamos, una vez más, asumiendo que estamos en la de caída libre, nos pedirían determinar el valor experimental de la gravedad. Yo diría, se logró determinar el valor experimental de la gravedad con un valor de, otra vez el 9.5, con un error relativo de, vamos a poner, qué sé yo, 4%, se me ocurre, no estoy calculando precisamente aquí las cosas. Teniendo que fue un error muy bajo, se considera que se lo cumplió de manera exitosa. Pero así como nos pueden salir bien las cosas, puede que salgan mal. Vámonos con el siguiente, por ejemplo, gráfica. Se realizó la gráfica, pero se considera que no se la realizó de manera exitosa porque los datos estaban muy dispersos, lo que provocó bastante incertidumbre al momento de plantear la pendiente. ¿Qué más? Si hacen la gráfica mal con esto de que dejan los datos todos agrupados en una bola, pueden decir que dentro de la graficación no se considera exitosa porque no se realizó o no se utilizó algún coeficiente para escalar, algún factor de escala, para ver de mejor forma los datos, medirlos de mejor manera y eventualmente hacer el resto de cálculos. Y bueno, aquí por último, con las incertidumbres y demás, asimismo, deberían plantear, ¿se lograron calcular las incertidumbres de forma exitosa? Porque primero encuentran una para cada incógnita de interés y segundo, porque sí se tomaron la molestia de calcularlas. Yo sé que calcular las incertidumbres es tedioso, molesta. Yo de hecho creo que cuando fui estudiante sí me comí algunas porque decía ya me da pereza seguir avanzando. Pero bueno, la idea aquí es que primero sí las calculen y las calculen bien. No, no les van a salir valores exagerados como el que mencionaba hace rato sobre la energía cinética de 211 y una incertidumbre de energía de 200. Si es que tienen valores muy cercanos al valor normal con incertidumbre, significa que algo se hizo mal. Supongamos que no será algo así. Diríamos que si bien se calcularon las incertidumbres, se considera que no fue un cálculo exitoso, pues los valores eran bastante elevados en relación al valor esperado. Y así concluyen de forma breve y concisa cada uno de sus objetivos. Una vez más, se logró, no se logró, sí, no, por qué, y justifican con los valores que sacaron. Ya quitándonos esa parte, entramos en las recomendaciones, donde dentro de las recomendaciones, una vez más, lo primero es
Poner cosas que no sean estúpidas. Ya, es que hago referencia con eso. Como recomendación, nos van a poner presentarse al laboratorio. Obviamente tienen que presentarse al laboratorio para hacer su práctica. Segundo, no pueden poner que recomiendo leer el MOOC antes de la práctica. Ver el MOOC no es una recomendación, es una obligación suya como estudiantes antes de meterse al laboratorio para que sepan qué van a hacer. Entonces, vamos a que si ustedes ponen recomendaciones de este tipo, que reitero, no hay otra palabra más para escribir que recomendaciones estúpidas, los profesores les van a cancelar esas recomendaciones. Y justamente es parte de la rúbrica plantear recomendaciones, creo que la palabra era acertadas a la práctica, cosas así, que es básicamente que pongan recomendaciones válidas. Ya, creo que esa es la palabra, de hecho, recomendaciones válidas. Entonces, ajá, que pongan ese tipo de cosas está totalmente mal. Se las van a cancelar y eventualmente, si les borran todas, se considera que, mira, no presentó recomendaciones, se va con cero. Entonces eso, no pueden poner eso de que deben presentarse, de que deben revisar el MOOC antes de que deben imprimir las hojas de la práctica, no pueden poner que deben estar organizados en su estación de trabajo porque asimismo es una obligación suya estar organizados. Eh, Sino que sus recomendaciones se basan en qué hicieron mal y qué es lo que deberían cambiar. Por ejemplo, cerciorarse de que la regla no presenta ninguna inclinación y está perfectamente vertical para el momento de evaluar las alturas. Muy buena recomendación. Segunda, asegurarse de que el carrito en todas las repeticiones comienza en la misma posición a través del uso de algún instrumento como una regla, una escuadra para asegurar que estoy en un mismo lugar y que el carrito no está adelantado, no está retrasado. Otra recomendación, evitar que se mueva la placa respecto al carrito de forma que no se dañen los datos. Asimismo, evitar que el carrito choque al final del riel. Es decir, aquí ustedes mencionan o corrigen qué fue todo lo que se le echó la culpa en el análisis de resultados. Por eso toda esa parte está encadenada. Y ya para concluir, lo que diríamos es, análisis de resultados, primero números. Y una vez más, no es un resumen porque nosotros sabemos qué se hace en la práctica. No me interesa que me digan cómo calcularon esto, sino que me digan qué les salió y a qué consideran que se deben esos datos. En las conclusiones, pues justifican los objetivos. No es más, se cumplieron o no se cumplieron a través de esos números. Y por último, recomendaciones. ¿Qué hacer para mejorar estas lecturas? Y algo antes de que ya se vayan. Supongamos que en una práctica ustedes sacan los valores perfectos, que eso me pasó un par de veces con unos alumnos. Como ellos tenían valores perfectos y en sí era el valor de la gravedad, que creo que el MOOC decía que utilicen 9.81 como teórico y este sujeto sacó 9.80. En toda esta parte de conclusiones, análisis y recomendaciones, que creo que tienen un total de 40 puntos, le puse cero. Porque este sujeto lo que me puso es análisis de resultados. La práctica salió bien porque me dio un 9.8. Conclusiones. Concluyo que fue un éxito porque me dio un 9.8. Recomendaciones. Ninguna porque me dio 9.8. Entenderán entonces. Si algo les sale perfectamente, perfecto, estoy redundando ahí, no pueden presentar nada en las otras partes porque si ustedes le dan eso vacío al profesor, no tenemos nada que calificar y por eso yo le puse cero a ese estudiante. Como le salió perfecto, tiene que asimismo analizar por qué te salió bien, qué fue lo que hiciste dentro de la práctica que te llevó a tener eso de ahí. Podrían decir, me preparé a través del MOOC o bueno, sí porque tienen que utilizar tercera persona por ser un informe, formalidad y demás. Pondrían algo como la preparación previa a través del MOOC y las prácticas y los videos eh, generó que eventualmente se calcule una gravedad experimental bastante cercana a la teórica, así como el manejo de los instrumentos en el laboratorio. Conclusiones, obviamente concluyen que salió bien, justifican otra vez por qué. Y por último, recomendaciones. Asimismo, ¿por qué hicieron las cosas bien antes? Recomendaciones. En el caso de que les salga bien, creo que ahí sí tendríamos flexibilidad con ustedes al momento de que pongan revisar previamente el MOOC a detalle y pues verificar otra vez todo esto. ¿Qué es lo que hicieron bien? Es decir, lo del carrito, evitar golpes, la recta, bueno, la regla bien recta. Y bueno, por último, una recomendación bastante normal que suelen poner es que se apague el aire acondicionado. En la vida real, obviamente el aire acondicionado induce corrientes eh, de aire, viento, genera una fuerza de arrastre, pero no pueden abusar de eso. Ya en el sentido de que, y eso me pasó con esta persona, la gravedad de 3.2,
ese animal, porque no hay otra palabra, me puso, la gravedad de 3.2 se debe al uso del aire acondicionado. Recomiendo apagarlo. Entonces, claramente es algo que no se puede dar. No pueden quitarse toda la responsabilidad de encima en la sección de recomendaciones. Una vez más, justifican que hicieron mal, lo plantean para corregir y por último, no le echan la culpa a los instrumentos. Y eso nada más. Sería todo por hoy. Si bien fue una clase extensa, lo demás ustedes lo presentan dentro de las prácticas, dentro del laboratorio, como esto que es una prueba sencilla de enlistar cuáles son los instrumentos que ustedes van a utilizar. Que asimismo eso está dentro de Moodle. Desde este semestre que terminó se empezó a evaluar esto, los dibujitos y que presenten. Entonces, cosas que una vez más, todo está metido dentro de Moodle, así que realmente en el laboratorio no hay excusa para no ganarse la nota. Y bueno. Eso sería todo por mi parte. Nos estaríamos viendo de aquí el día viernes. Chao, chao.